Bienvenidos entonces a la primera webconferencia del curso Control Análogo eh, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el periodo 2024-1601. ¿Listo? Entonces el objetivo de esta reunión pues es entrar un poco en contexto con la actividad de la pretarea que está presente, digamos, o disponible para que todos ustedes la entreguen la próxima semana. El tiempo de realización de esta actividad pues es relativamente corto y digamos que hacer la webconferencia ahora durante, digamos que la segunda semana de desarrollo del periodo académico es algo que no debió ser. Sin embargo, pues la semana pasada estaban todavía en temas de asignación eh, y digamos que no teníamos como acceso, por lo menos yo no tenía, digamos, grupos asignados y por tanto pues me quedaba muy complicado establecer alguna comunicación. Yo intenté abrir los foros, creo que eso lo conseguí. Sin embargo, pues digamos que ya para convocar, pues tuve que esperar hasta tener todos los grupos asignados. Entonces, esta es la guía de la primera actividad. La primera actividad es un reconocimiento de saberes previos, es decir, qué tanta información tienen ustedes frente a los conceptos básicos de control, y no tanto a los de control, porque pues para eso se supone que es el curso, sino más bien frente a los sistemas dinámicos, que es el curso inmediatamente previo a este, es decir, que en el diseño de la malla está, digamos que como prerequisito. Bueno, mentira, no estoy seguro si como prerequisito, pero previo a este está digamos que el curso de sistemas dinámicos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a enfocar un poquitico en el desarrollo de la actividad. Les voy a pedir el favor, pronto si se conectan, eh, de silenciar el micrófono. A ver, un segundito. Y voy a saludar un momentico al profesor Carlos Boada. El profesor Carlos Boada es tutor de la red de curso. Muchas gracias por participar y por reunirse pues aquí. Vamos entonces a continuar por acá. Eh, digamos que la actividad es relativamente sencilla. Hay una primera parte de la actividad que es simplemente definir. Lo ideal es que usted, digamos que utilice sus propias palabras. Sin embargo, pues se entiende pues que ustedes pueden, digamos, utilizar ayudas, consultar bibliografía y demás. Pero pues la idea es que se construyan, digamos, estos conceptos a partir pues de lo que ustedes tienen de pronto en su haber académico. Es decir, que si en cursos anteriores o en alguna otra parte ustedes vieron algo relacionado con qué es una ecuación diferencial, qué es una función de transferencia, qué son los polos y ceros, qué es un espacio de estados, puedan ustedes construir esos conceptos y agregarlos aquí, pues obviamente en el documento de la tarea. Es decir, que pues frente a este punto uno, no nos vamos a demorar mucho ahí, pues explicando qué es lo que hay que hacer, porque pues es evidente qué es lo que hay que hacer. Usted puede consultar inclusive la misma bibliografía que, 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 que se ha compartido, digamos que en el material pues del campus, ¿cierto? Y posteriormente, digamos que construye o usted, digamos que acomoda a sus propias palabras. Obviamente, pues esto es algo, el tema de las propias palabras es algo que pues difícilmente nosotros vamos a poder valorar. Sin embargo, sí es muy bueno que ustedes traten e intenten de explicar pues el fenómeno y demás con sus propias pues expresiones. ¿Listo? No sé si frente a eso, si frente a ese primer punto hay alguna duda, porque pues realmente ahí lo único que hay que hacer es prácticamente consultar y agregar pues al documento. Yo creo que no hay duda. Bien. Entonces, revisen el segundo punto, o vamos a revisar aquí el segundo punto. El segundo punto es, digamos que un ejercicio en el cual
vamos a utilizar, digamos que un software especializado, ¿cierto? Para graficar un mapa de polos y ceros de estas funciones de transferencia que aparecen aquí. Estas funciones de transferencia que aparecen aquí son funciones que tienen, voy a ampliar un poquitico aquí, son funciones que tienen, por decirlo de alguna forma, valores que son genéricos, ¿sí? Es decir, que yo quisiera, o más bien aquí dentro del texto de la guía se solicita, ¿cierto? Que usted utilice valores distintos o que cada uno de ustedes utilice alguna función, digamos, de aleatoriedad que permita que esta función de transferencia sea diferente para cada una de las personas que entregue la actividad. Es decir, que, por ejemplo, alguien, a ver, vamos a colocar por aquí, permítanme que estaba por aquí buscando la forma de conectar. Un segundito, permítanme un segundito. Vamos a llevar esta función de transferencia, ¿cierto? Que es una función de transferencia que tiene dos polos y un cero. El tablerito, ¿cierto? Entonces, en el caso de la primera función de transferencia que aparece ahí, ¿cierto? Dice lo siguiente, BS más A, ¿sí o qué? Y por acá el denominador dice, bueno, S cuadrado más B sobre A más B. ¿Listo? Entonces, lo ideal del ejercicio es que los valores de A y los valores de B sean diferentes para todos. ¿Listo? Que todos tengan diferentes valores. Ese es el caso ideal y por eso la guía recomienda pues que usted utilice alguna función asociada a la familia RAND pues en MATLAB, que ya ustedes seguramente recuerdan que esto es para dar cierta aleatoriedad. Pueden utilizar RAND-I, ¿cierto? Es para generar valores enteros, pero pues ya eso depende de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes generan dos valores, digamos, supongamos que el primero le dio, que A le dio, qué sé yo, 3, ¿cierto? Y C le dio, yo no sé, 11, ¿cierto? Entonces, perdón, C no, B le dio 11, ¿cierto? Entonces, su función de transferencia analizar o la que usted va a hacer, ¿cierto? Sería en este caso, pues simplemente reemplazamos los valores ahí, ¿verdad? 11s más 3, y por acá abajo le quedaría ese cubo, perdón, ese cuadrado, más 11 tercios de s más 11. ¿Sí o no? Esa es la idea, que sobre esta función de transferencia que ustedes tienen aquí, con estos valores que son aleatorios, ¿cierto? Con el valor de A y B que son aleatorios, usted haga el análisis correspondiente. Entonces, para esta función de transferencia, usted me tiene que indicar cuántos ceros tiene esa función de transferencia. ¿Cuántos tiene? ¿Y cuántos polos tiene? Jóvenes. Es un cero, dos polos. Muy bien. Un cero y dos polos, ¿verdad? Eso, la respuesta a eso, pues nos lo da evidentemente el orden del polinomio del numerador y el orden del polinomio del denominador. Si arriba tengo un polinomio de primer orden, pues evidentemente la raíz de este polinomio va a ser uno de los ceros. Es decir, si aquí estuviese un polinomio de cuadrático, por ejemplo, 11s cuadrado más 3s más 7, tendríamos dos polos y dos ceros, ¿cierto? En este caso aparece un solo polo, un solo cero, entonces precisamente los valores que yo voy a obtener pues son asociados a esa. Aquí de forma inmediata, por ejemplo, nosotros podríamos decir que el valor del primer cero pues está ubicado en -3/11, ¿cierto? Si yo igualo a esto a cero y despejo, pues el primer valor que encuentro pues es el del cero. Si quisiera encontrar los de los polos, pues yo utilizo alguna herramienta de simplificación o alguna forma con la que yo pueda hallar las raíces de este polinomio, ¿cierto? Y al hallar las raíces de este polinomio, pues podría decir qué valores tengo para el polo 1 y para el polo 2, ¿verdad?
En ese orden de ideas, pues ustedes podrían hacerlo, digamos que utilizando la fórmula cuadrática y demás. El ejercicio sugiere que utilicemos el software, ¿sí? Es decir, que lo hagamos en MATLAB, no solamente para encontrar la ubicación o los valores de los polos, sino para graficar, ¿cierto? Para graficar un mapa de polos y ceros. Entonces, no sé si, digamos, o sea, la parte que acabo de rayar aquí es más para ilustrar, pero no es pues que nos toque hallar manualmente qué polo y qué cero tiene esta función de transferencia, sino que eso lo podemos hacer pues digamos que utilizando el MATLAB de una forma relativamente simple. Algo importante con el MATLAB y con la forma en la que nosotros creamos o definimos esta función de transferencia, ¿cierto? Entonces, una salida es, digamos que utilizar el método o la función TF, ¿cierto? Que me permite definir. Entonces, con esta función nosotros definimos una función de transferencia usando MATLAB, ¿cierto? La función TF tiene dos parámetros. Parámetro que es el numerador y otro parámetro que es el denominador, ¿sí? Y ese numerador y denominador, pues obviamente hace referencia a este polinomio y a este polinomio de acá, el numerador y el denominador de la función de transferencia. Para el caso de esta función TF, yo tengo que colocar una lista, o bueno, una lista en Python o un vector aquí en MATLAB, no sé, un arreglo, ¿cierto? Que me represente este polinomio. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo uso el MATLAB y voy a utilizar esta primera opción que es utilizando esta función que se llama TF, lo que tengo que definir es dos polinomios, un numerador y un denominador que me permita representar esto que hay aquí. Entonces, si fuera el caso de acá, si fuera para los valores 11 y 3, pues yo simplemente coloco que en el numerador tengo un 11 y tengo un 3, ¿cierto? O sea, este 11 me representa el número que acompaña a la S a la 1 y este 3 el número que acompaña a la S a la 0 o el término pues independiente que es el 3 que hay. Y pues para acá abajo pues evidentemente para el denominador tendrán que aparecer tres números. ¿Cuáles serían esos tres números? Si arriba fue el 11 y el 3, pues entonces aquí abajo, pues aquí los coeficientes que acompañan. ¿Sí? Alguien intenta como hablar, pero no le logro. Camilo Montilla. Sí, 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 Ok. señor. Ujú. Sería el 1, 11 tercios y el 11. Muy bien, entonces el 1, 11 tercios, ustedes lo pueden meter así tal cual como yo lo estoy colocando ahí, y el 11. Si ustedes definen estas dos cosas en MATLAB, la N, la D, obviamente recuerden que esta N y esta D son nombre de variables. Usted a esto le puede colocar el nombre que quiera, ¿cierto? No quiere decir que no vaya a funcionar si no le coloca N y D. Es más, puede no definirlas, sino agregarlas directamente aquí adentro. Es decir, ustedes podrían hacer algo así. Colocar en el MATLAB TF, el primer arreglo es 11 3, ¿cierto? Punto y coma, creo que ahí va con un punto y coma o con una coma, pero mentiras, con una coma. Coma, y el segundo arreglo, 1, 11 tercios y 11. ¿Sí o qué? Obviamente esto define un sistema dinámico o define una función de transferencia. Entonces usted podría asignar esto a una variable. Podría decirle g igual a toda esta vaina de acá arriba. Y todo eso queda guardado en g, ¿cierto? Entonces, pues digamos que lo podemos ilustrar aquí rápidamente. Permítanme un segundo, aquí está el MATLAB Online, ¿cierto? Yo había agregado digamos que creé cuatro numeritos y esos cuatro numeritos, a cada uno de esos numeritos le agregué un valor aleatorio entero entre 0 y 20 o entre 1 y 20, no estoy seguro, creo que es entre 0 y 20. ¿Listo? Entonces ahí defino cuatro valores, A, B, C y D, porque recuerden que la guía, ¿cierto? La primera función de transferencia está escrita en términos de A y B y la segunda está escrita en términos de C y D, ¿cierto?
Ahorita hablamos de una particularidad que tiene esta segunda función de transferencia, pues como para que ustedes la tengan presente ahí antes de digitarla pues en el MATLAB. Es decir, que si yo voy a definir la función de transferencia, por ejemplo, podría escribir directamente TF, ¿sí? Como lo puse allá, ¿cierto? TF, y aquí colocar adentro los arreglos que yo necesito, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso vendría a ser B y A, espacio A, y a eso le agrego el denominador, ¿cierto? El denominador en este caso entonces sería el 1, el 11 tercios que representaba a un B sobre A, ustedes lo pueden agregar así directamente, y el otro número que vendría a ser B. ¿Cierto? Si yo compilo esto así como está, simplemente en el command window me va a mostrar la función de transferencia que corresponde a esta línea de código que coloqué ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo corro todo eso, por acá abajo en la ventana de comandos, ¿cierto? Me va a aparecer la función de transferencia. Note usted que qué valor tiene B y qué valor tiene A. De acuerdo pues a lo que pusimos acá. 19 y 17. Correcto, B tiene el 19 y A tiene el 17. Dos números aleatorios que salieron pues de la compilación de este pedacito. Si yo vuelvo y corro el ejercicio, pues obviamente ese valor de A y B cambia, ¿cierto? Ahora es 2 y 13. Entonces, cada vez que ustedes corran esto, posiblemente pueda empezar a cambiar. Entonces, una sugerencia podría ser crear secciones o segmentos en el programa, ¿cierto? Entonces, una para definir los valores aleatorios que solamente se corra una vez, pero ya una vez que eso se compile, por ejemplo, yo podría decirle al MATLAB que a partir de aquí, ¿cierto? Sea otro segmento. Entonces, agregando el doble comentario ahí, ¿cierto? Es otro segmento. Y por ejemplo, si yo compilo solamente esa sección, él me compila solamente este pedacito, el pedacito de T y F. Y mire que ya no me cambió la función de transferencia, volvió y me mostró la misma, ¿cierto? Porque ya no cambió aleatoriamente, ya no cambió los valores de A, B, C y D. Y cuantas veces yo vuelva y corra este segmento, ¿cierto? Pues él me va a estar mostrando la función de transferencia aquí cuantas veces yo corra. La misma función de transferencia. Ahora, si yo no quiero ver esa función de transferencia, pues le coloco un punto y coma aquí. Y en el command window, cuando yo corra esto, ¿cierto? Mire usted que ya el command window me dice, listo, ya lo corrió, pero ya no me mostró absolutamente nada aquí. ¿Listo? Las otras que están ahí son las que habíamos mostrado antes. ¿Alguna duda hasta ahí? Pues por ahora no. Todo Bien. claro. Entonces, fíjense que aquí dice que queremos hallar la ubicación de los polos y ceros de cada uno de los siguientes sistemas usando un software. Una forma muy simple, ¿cierto? Podría ser tratar de encontrar las raíces del polinomio, ¿cierto? O definir, por ejemplo, el sistema dinámico. Digamos, yo podría decir, bueno, a esto lo voy a llamar G, pues es una función de transferencia, ¿cierto? Una vez que yo defina G, G va a tener unas ciertas, digamos que, propiedades, ¿cierto? Si yo utilizo el método ceros, por ejemplo, a ver, miremos a ver si funciona. Yo utilizo este método y coloco aquí adentro AG, miremos a ver qué pasa. Borramos solamente la sección. A ver, ok. Ok, necesita es que yo le indique cuál es el polinomio, o más bien el método raíces, es más facilito. Entonces podríamos, eh, digamos que utilizar una variable para este pedacito, como lo teníamos allá arribita, ¿cierto? Y otra variable que voy a llamar D, como lo había escrito en el tablero, para este pedacito.
¿Listo? Para poder luego manipular esos polinomios o encontrar los valores de esos polinomios. Aquí entonces colocaría yo la n y la d y no he cambiado nada. Y ahora en lugar de encontrar los ceros así, lo que voy a hacer es hallar raíces. Entonces puedo utilizar el método roots. A ver. Exacto. Miren que el método roots, aquí abajo me está diciendo que son raíces del polinomio, ¿cierto? Entonces roots, y no le digo g, sino roots n, ¿cierto? Y además, bueno, no, quiero verlas, ¿cierto? Entonces pido que las imprima abajo, roots n y roots d. ¿Sí o no? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo compile a esto, me va a arrojar las raíces del numerador y las raíces del denominador, ¿cierto? Entonces, digamos que al compilar esto, observen ustedes, está diciendo, vea, el 0 está en menos 6.5, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos y vemos la función de transferencia, menos 6.5 es 13 sobre 2. Si yo igualo esta expresión a 0, me va a dar menos 13 medios, ¿cierto? Que es 6.5. Entonces, ese sería el 0. Está ubicado aquí en este valor. Y los polos, pues obviamente para yo poder encontrar los polos, pues en este caso me están dando dos polos complejos conjugados, ¿cierto? Que son dos polos que puedo encontrar, por ejemplo, utilizando la fórmula cuadrática. Ya ustedes ven ahí que los coeficientes 1, b sobre a y b, pues se pueden encontrar, perdón, son los coeficientes de un polinomio y que ese polinomio es un polinomio cuadrático que yo puedo, digamos, al cual yo puedo encontrarle las raíces utilizando pues obviamente la fórmula cuadrática que ustedes seguramente recuerdan, ¿cierto? Entonces para encontrar el polo 1, para encontrar el polo 2, entonces pues yo uso esto, ¿cierto? Menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. Entendiendo que el polinomio o que los coeficientes del polinomio son 1, 1/3 y 11, ¿cierto? Bueno, en el ejemplo que puse aquí en este tablero, en el ejemplo que aparece en el programa, ¿cierto? Pues entonces el polinomio tiene pues otros valores, ¿no? Espérate, a ver, lo busco aquí. Tiene otros valores. En este caso sería 1, 0.153 o 13 no, 2 treceavos y 2, ¿cierto? Esos serían los valores que yo utilizaría acá en la ecuación cuadrática para encontrarlo a mano, pero pues en la guía en ningún momento dice que la idea es encontrarlo a mano, entonces la idea es, pues, es que ustedes utilicen el software. Ahí los encontraron, pero ahora el otro punto dice que hay que graficar. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros queremos graficar esos polos y ceros, el MATLAB nos permite hacer eso utilizando, digamos que pues ya ustedes, hay dos formas. Una puede ser graficando el lugar geométrico de las raíces, que es algo útil y que vamos a utilizar, digamos que en la segunda unidad perdón, en la primera unidad del curso. O otra puede ser simplemente utilizando el método PZMap, creo que aquí funciona, a ver, PZMap. Y digamos que simplemente voy a colocar aquí el sistema, que mi sistema en este caso pues es G, tal cual como está aquí, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si yo compilo solo este pedacito, pues entonces el programa agarra y corre y me va a mostrar la ubicación de los polos y ceros, pues, en un grafiquito, ¿cierto? Aquí lo está abriendo. Vamos a ampliarlo un poquitico, pero pues si ustedes le hacen zoom allá a la pantalla, por ejemplo, la ubicación del polo, perdón, del cero, la coloca como un circulito de color blanco. Aquí está, ¿cierto? Hagan de cuenta que este es el plano complejo, ¿cierto? Entonces, como es el plano complejo, este de aquí es el eje imaginario y este de aquí es el eje real, ¿cierto? Entonces, el cero es real. Pero los dos polos son complejos conjugados. Mira, aquí está ubicado. El primero está ubicado en menos 0.076 más 1.4i y el otro pues es el conjugado de ese, ¿cierto? Entonces es menos 0.076 y menos 1.4. Ahí está la ubicación de los dos polos
¿cierto? Y del 0. ¿Alguna duda ahí? Tutor, en cuestión de, digamos, a la hora de evidenciarlo, ¿es simplemente tomamos una captura del gráfico y quizás el código o solamente el gráfico y se hace una explicación o algo así? No, lo ideal es que salga el programita. Recuerden que, miren, la guía, a ver, no sé si está, sí, aquí especifica claramente que la idea es que se observe así como está esta imagencita, que se observe a un lado de la imagen el código con este encabezado obligatorio. Es un encabezado en donde usted, pues aquí en el MATLAB yo no lo tengo, pero, por ejemplo, ustedes lo podrían agregar. ¿Cierto? Pretarea, controlan algo y comienzan a agregar aquí sus datos, su nombre, ¿cierto? Entonces, en el caso mío, pues mi nombre sería Airo Cuellar, ¿cierto? Podemos colocar la fecha, la cédula, no sé, pero esto debe evidenciarse. Entonces, lo ideal es que se vea el pedacito, como estaba aquí al comienzo, ¿cierto? Que se vea el pedacito del programa y que se vea, pues, obviamente el resultado que está dando. Entonces, si yo corro así, para que esperemos que vuelva a abrir la figura, ¿cierto? Y simplemente lo coloco así, tomo la captura de pantalla. Ahora que usted quiere que esto se vea más, pues entonces simplemente amplía este segmento de la ventana y le toma ya una captura posterior solamente este pedacito. Es importante que en la captura que ustedes hagan salga esta fecha, acá la fecha del dispositivo. Entonces, si de pronto el computador o el equipo en el cual ustedes hacen la tarea se queda, por ejemplo, o esto queda oculto o alguna cosa así, pues lo ideal es que usted lo haga visible, ¿sí? O que en alguna parte de la pantalla se observe pues esa fecha. ¿Listo? Eso es importante, muchachos, porque puede que, de acuerdo a las valoraciones pues, que aparecen en la rúbrica, nosotros podamos, digamos que, asumir como que ese punto no se hizo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hay que tener cuidado ahí al hacer las pantallas, los pantallazos. Para la segunda función de transferencia, ¿qué diferencia tiene esta segunda función de transferencia con la primera? ¿Alguna? ¿Cuál es la Oh, diferencia, señor? creo que esta tiene un polo y 3 ceros. Al revés. Un cero y tres polos, ¿verdad? Fue lo que quisiste decir. Creo que sí. Sí, ahí es evidente, ¿cierto? El numerador es de primer orden. Entonces ya sabemos que va a haber un cero que está ubicado en menos c y tres polos. ¿Por qué tres polos? Pues porque el denominador es un polinomio de tercer orden, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se vayan al MATLAB a colocar esta función, una función de tercer orden, esperaríamos que en el denominador aparezcan ¿cuántos numeritos? Si en esta es de segundo orden y aparecen tres numeritos, en esta otra que es de tercer orden, ¿cuántos numeritos deberían aparecer aquí? Siempre en el MATLAB, digamos que se me hizo el lápiz. Sería Siempre en 4. el... Exacto. Muy bien. Gracias. Supongamos que n, no, n no. Supongamos que i es el orden del polinomio. ¿Cierto? Entonces, ustedes notaron que si i es igual a 2, como en este caso, o sea que si el orden del polinomio es 2, la longitud de este arreglo, la longitud del vector es i más 1. Es decir, 3. Si el orden es 2, entonces la longitud de esto o el número de elementos que tiene esto serían 3. Si el orden es 3, entonces el número de elementos que tiene esto serían 4. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero aquí en este polinomio solamente aparecen tres numeritos, 1, menos c y d. ¿Cuál sería el otro numerito? Porque dice s cubo menos cs más d.
nos está haciendo falta o no aparece el s cuadrado, ¿sí o qué? Entonces, si no aparece el s cuadrado, ¿cómo lo coloco en el polinomio? 0. Oh, muy bien. ¿Uno? Cierto. No, cero. Cero porque mire usted que no aparece. Si le coloca uno le vamos a colocar al s al cubo. ¿Sí o qué? Que aquí aparece pues el s al cubo sin nada. Ah, Si sí. dijera A ver. 5s al cubo, pues colocaríamos un 5, pero dice s al cubo nada más. Entonces el uno va con la s al cubo, pero la s al cuadrado no aparece. Es como si estuviese cero multiplicando a la s al cuadrado, ¿cierto? Entonces para referirnos a eso, en el arreglo, en donde va la s al cuadrado, vamos a agregar un cero, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar, qué sé yo, 1, 0, c o menos c, ¿y qué es lo otro que dice? Menos c y d. ¿Listo? Este sería el polinomio que deben agregar allá en el denominador de la segunda función de transferencia. Ojo con eso. Ojo con eso porque debemos tener coherencia. Que por ejemplo, me escriben cosas como por ejemplo, listo, el polinomio es de tercer orden, o perdón, la función de transferencia es de orden 3, ¿cierto? Y cuando grafican el mapa de polos y ceros, el resultado les da un mapa de polos y ceros así como este, con solamente dos polos, ¿cierto? Entonces, si usted me grafica este mapa de polos y ceros para la segunda función de transferencia, evidentemente yo le voy a decir que es incorrecto, ¿cierto? Porque debería aparecer dentro de la gráfica tres polos, ¿listo? Y no solamente los dos que se ven pues en la pantalla. ¿Dudas sobre ese punto? Vamos a ver si avanzamos entonces al siguiente. En este caso, por ejemplo, digamos aquí lo único que nos están pidiendo es simplemente lo siguiente. Nos están diciendo, halle la ubicación de los polos y ceros de cada uno de los siguientes sistemas usando un software especializado de simulación y grafique el mapa de polos y ceros. Es decir, esto que hicimos en MATLAB, pero para las dos funciones. ¿Listo? Y el punto que sigue es simplemente analizar este mapita. Ojo, no es analizar este dibujo que hay aquí. No, no quiero que, porque ya me ha pasado también, me entregan el ejercicio analizando este dibujo. Este dibujo no se necesita analizar porque aquí aparece explicado. Aquí dice, digamos que si un polo tiene parte real positiva, entonces la respuesta es inestable. Es decir, que la zona de inestabilidad está por acá, por estos lados, a la derecha del eje imaginario, ¿cierto? El sistema seguramente va a ser inestable si hay polos a la derecha. Pero si los polos están a la izquierda, pues el sistema seguramente va a ser estable, pero hay que ver si es muy oscilante o si es muy rápido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que describir. La gráfica que les dio a ustedes, esta, no esta que aparece en la guía. La guía, el dibujo que aparece en la guía es pues como para tener una idea de qué decir. ¿Listo? ¿Es claro eso? Entonces, la segunda es simplemente echar carreta frente a a lo que pasó acá. Ah, bueno, pero aquí dice que se pueden ayudar de lo siguiente. Entonces dice, simule la respuesta del sistema entre una entrada de escalón, es decir, el sistema que ya declaramos acá en el punto anterior, G1, le metemos un escalón unitario y vemos a ver cómo se comporta esa respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí, simplemente yo diría, bueno, digamos que voy a abrir una figura diferente. Ah, caray. Voy a abrir una figura diferente y voy a decirle, vea, dibújeme ahí el escalón o la respuesta al escalón del sistema mío que se llama G, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, me voy aquí, corro el pedacito y le puse un punto de quiebre. Ay, María, espere a ver. No, no quiero esto. ¿Cómo hago para quitar el punto de quiebre? ¿Alguien sabe? A ver. Bueno, más bien,
Ahora no fui capaz. Vea cómo hago para quitar esto. Bueno, simplemente continuemos y ya. Figura 2, ahí está el dibujito del mapa de polos y ceros, listo. Y en la figura 3 se supone que ya está la respuesta al escalón. De nuevo. Entonces ahí dictó como un paso a paso, ¿verdad? Voy a cerrar un momento el script porque no supe cómo quitarle ese. Qué buena, A ver. director. El problema es que Sí, señor. está, falta ese step G, su step Q. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ya miramos a ver. Gracias, profe. Ah, sí. Se me hizo la G.